diciendo lo que quieran, que nosotros estaremos encantados. Y vamos a tratar un tema que, bueno, creo que es un tema bastante delicado y es un tema bastante importante. Hemos hablado, y lo han visto la semana pasada sobre todo, bueno, pues que era ese día de la violencia de género. En esta ocasión, desde el Colegio Oficial de Psicólogos, pues nos mandan a dos de sus profesionales que son capaces de orientarnos un poquito más, de conocerlo un poquito más y sobre todo de guiarnos hacia un tema que no es nada sencillo. Con nosotros tenemos a Joana Martín. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Marian. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, con un tema también delicado, pero que vamos a abordar para que las personas que estén en casa también conozcan un poquito más. Efectivamente, con nosotros también tenemos a Amalia Díaz. Muy buenas tardes, Amalia. Hola, Mariam. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La verdad que muy bien, muy bien aquí. Muy bien, nosotros encantados de recibirlas. Vamos a hablar de la violencia de género. La semana pasada se hablaba y era un poco, se celebraba ese día en donde todo el mundo lucha contra la violencia de género, que realmente es importante. Hay personas que son muy conscientes, otras personas no lo son, pero también hay momentos en los que surgen dudas. ¿Qué es exactamente la violencia de género, Joana? Antes de definirte qué es violencia de género, quiero dar como una pinceladita, claro, que me voy a basar en algo que dijo la fiscal cuando fuimos a las jornadas nacionales que se celebraron en Donostia, que ella dijo que la violencia de género es una problemática que la sociedad sí está concienciada, pero no está implicada. Claro. Entonces creo que eso es algo muy importante, porque nosotros sabemos, oímos, vemos películas, spots, anuncios, pero no nos implicamos y eso es un problema. Claro. Es que por mucha labor que hagamos, por mucha tema de concienciación que hagamos, podemos ser conscientes, pero si nadie hace nada, claro, estamos casi que peor, ¿no? Ella hablaba de eso mismo, es decir, de que hay muchas situaciones cotidianas que todos nos encontramos, que un hombre le dice a una mujer un comentario machista, o que hay algún tipo de conducta que está un poco fuera de tono y nadie le dice al hombre, oye, perdona, porque hablamos de que la violencia de género es cualquier tipo de violencia que se ejerce contra la mujer, del hombre hacia la mujer, pero la violencia, que es a lo que todos tenemos el estereotipo, no es física solo, también hay una violencia psicológica por medio de comentarios, por ejemplo, y también hay una violencia sexual. La verdad que he contado así, más de una persona ya está haciendo reflexión y dice, oye, pues a lo mejor tal persona o yo misma, a lo mejor estoy sufriendo violencia de género y ni siquiera te paras ni a pensarlo. Es realmente dramático lo que sucede, Joana. Exacto, sí, porque bueno, partimos de la base de que estamos en una sociedad de que, pese a estar en el pleno siglo XXI, todavía es una sociedad machista, así que hemos avanzado porque las mujeres nos hemos incorporado al trabajo, pero ¿en qué condiciones? Claro. Porque aún hoy en día la mujer tiene un trato desfavorable, tanto en el trabajo, en el ámbito doméstico, en todos los ámbitos. Entonces, claro, la mujer siempre tiene que estar luchando para tener las mismas condiciones que los hombres, y no es justo. Claro que no es justo, y además hay una parte que también me llama la atención, esa lucha también que tenemos, ese momento en el que no existe esa igualdad, sino que realmente jugamos ligas distintas, por decirlo así, también nos supone que a la hora de decirlo, de quejarte o de decir efectivamente la estoy sufriendo, incluso de reconocerlo, tampoco te animes del todo, dices, encima ya va a tener todavía más consecuencias, por lo tanto no solamente la repercusión que va a tener con la persona en sí, sino a nivel social, ¿no? Realmente, de hecho, siempre lo hablamos entre los profesionales, el primer síntoma, por decirlo de alguna forma, dentro de una persona que es maltratada, ¿cómo lo sabes? Realmente tampoco lo puedes saber, porque lo primero que siente la mujer es vergüenza. Claro. Cuando sientes una situación de maltrato, lo primero que sientes es, primero te sientes culpable y además sientes una vergüenza. Entonces es una lacra social que además está muy oculta, y eso es un problema real que tiene nuestra sociedad. Con unas consecuencias terribles, Ana. Terribles. A nivel físico hay problemas, hablamos de que las víctimas de violencia de género no son las propias consecuencias físicas que tiene un maltrato físico, sino también que generan enfermedades, por ejemplo, gastrointestinales, y no solo consecuencias físicas, sino también psicológicas. Que realmente son también las que podemos abordar, y un poco también es lo que ustedes están en la concienciación absoluta, ¿no? Nosotros como profesionales, cuando trabajamos con este colectivo, primero que el profesional o la profesional tiene que tener perspectiva de género, tiene que ser consciente de lo que pasa en la sociedad, y de que ya la mujer, por ser mujer, puede ser víctima, porque una cosa que sí quiero dejar clara es que no hay un perfil de mujer víctima. Tan solo para que una mujer pueda ser maltratada, tiene que nacer mujer, punto. Igual que no hay un perfil de agresor, sino que estudios demuestran que hay una serie de estrategias que ellos utilizan que son similares para maltratar a la mujer. Las consecuencias psicológicas son mucho más dañinas,
porque te atenta contra tu autoestima, sufren depresión, pensamientos negativos, como dijo antes Amalia, se sienten culpables, sienten vergüenza, incluso desarrollan un síntoma que se llama indefensión aprendida, porque ellas aprenden a que hagan lo que hagan, no pueden parar el maltrato. Tremendo, la verdad que es terrible lo que pasa, y además también hay otra parte que me parece que es importante, en la que incluso a veces hay comportamientos que se normalizan, que consideran a lo mejor incluso que aquello es normal, que no están sufriendo ningún tipo de maltrato, porque vamos, eso lleva siendo así desde el principio. La mujer, de hecho, llega a pensar primero que la relación es así, tiene que ser así, y además que ella es la causante, ella se siente culpable, claro, yo lo hago hacer esto, yo lo provoco y entonces hace esto, porque además es una estrategia, tal y como decía Joana antes, es una estrategia del propio agresor, el culpar a la víctima. Es que claro, tú me haces pegarte, me haces perder el control, entonces si tú no fueras así, yo no perdería el control. La víctima aprende que eso es así y además aprende que el maltrato viene, como dice ella, no sabemos de qué, de repente un día te maltrato. Y maltrato física y psicológicamente, que también lo quiero remarcar. Y a lo mejor hay maltratos ya que venían de antes, que ni siquiera te habías parado a pensarlo hasta que realmente es físico nada más, ¿no? Claro, porque el maltrato de la mujer, cuando se da por parte de la pareja, tiene un ciclo. Hay un ciclo de la violencia, que no es que yo empiece a salir con un chico hoy y ya mañana me insulte o me peguen, no, sino que hay un ciclo que son 3 fases. Una primera fase de acumulación de tensión, donde tú empiezas a ver comportamientos en él que antes tú no tenías, pues malas miradas, malas contestaciones, pero no llega a ser una agresión todavía. Luego es la fase de explosión, donde ya sí hay agresiones, y luego ya es la luna de miel, que con el tiempo pues se extingue, que es cuando pues te piden perdón, te dicen que no lo vuelven a hacer, pero eso digo que con el tiempo se extingue porque ya al principio era perdóname, tuve un mal día en el trabajo, y ahora es mira lo que me haces hacer. Hombre, es un tema increíblemente que pase todavía en el siglo en el que estamos, en la época en la que estamos, y sobre todo conociendo lo que conocemos, porque sabemos qué pasa. ¿En qué momento una mujer debería de alarmarse? ¿Una mujer debería de pedir ayuda o denunciar, Amalia? En el momento en el que ella sienta que algo va mal, es decir, yo creo que todas las personas, todas las mujeres que han sido maltratadas, saben que hay un momento en el que algo no es normal. Pero aún así, también, por ejemplo, debemos tener cuidado y de estar atentos el círculo social. El maltratador normalmente, una de las estrategias que hace es aislar a la víctima de su familia, de sus amigos, por medio de, por ejemplo, comentarios negativos. Es que tu familia hace no sé qué, es que hay que ver que tus amigos no sé cuánto. Y la víctima se va quedando cada vez más sola, lo que la hace más dependiente del maltratador. A él lo hace más fuerte. Exacto, a él lo hace más fuerte. Entonces, una de las cosas que a veces la propia víctima que está dentro del agujero no se puede dar cuenta, porque además es algo que en nuestra sociedad es un mito, pues bueno, la mujer se tendrá que dar cuenta, es que si a mí me levantan la mano, yo denuncio mañana, pero tal y como decía Joana, esto es un ciclo que se va dando poco a poco, tan poco a poco, que es lo que digo, tú te sientes que eres culpable y que te mereces eso. Entonces también es importante que a nivel social tu propio círculo se dé cuenta, porque mi hija ya no me llama tanto, porque esta amiga ya no me cuenta tantos problemas con su pareja. Recordemos que la víctima se siente culpable y no lo cuenta porque le da vergüenza. Mi madre, la verdad que es tremendo. Y también es tremenda las consecuencias que tiene en lo que a salud sexual de la víctima se refiere. Sí. Creo que fue un poco lo que ustedes abordaron también en las jornadas, ¿no? Exacto, tanto Joana como nuestra compañera Beatriz Domínguez, que no puede estar aquí porque está en Madrid trabajando, y yo vimos que todas, mientras trabajábamos con víctimas de violencia de género, claro, en intervención se interviene a nivel psicológico, toda esa ansiedad, depresión que tiene la víctima, intentas trabajarla, pero hay una parte que se obvia, que es la salud sexual. Si queremos integrar a una mujer y recuperarla completamente y que pase ese periodo de maltrato, tenemos que recuperarla a nivel físico, a nivel psicológico, pero también su salud sexual. Y vimos que todas las mujeres que veíamos en consulta tienen disfunciones sexuales, presentan un deseo sexual, es decir, no presentan deseo sexual, aversión al sexo total. ¿Qué te parece la sexualidad? Quita, a mí de eso no me hables. Incluso vaginismo o dispaurenia, que es el dolor a la penetración. Entonces, lo que hemos ido trabajando cada una y hemos visto que da muy buenos resultados son todas esas disfunciones sexuales. Poco a poco las fuimos trabajando por medio de educación sexual,
materia psicológica, bueno, diferentes tipos de estrategias, y al final veíamos a una víctima 100% recuperada de manera integral. O sea, que aquellas personas que nos estén viendo y se sientan identificadas y que incluso pues les dé cierto reparo denunciarlo, cierto reparo, pues coger el toro por los cuernos, por decirlo de esa manera, y hacer lo que sea beneficioso para ellas, podemos garantizarles que efectivamente se terminan por recuperar y que de alguna manera vuelven a brillar ellas mismas sin tener dependencia de nadie, ¿no? Exacto, ellas dejan de ser ellas porque los maltratadores lo que hacen es que las anulan. Entonces, con una intervención psicológica adecuada, como dijo Amalia, no solo tocar los aspectos psicológicos como baja autoestima, control de pensamiento, gestión del estrés, sino también la sexualidad, porque es muy importante. Somos seres sexuados desde que nacemos hasta que nos morimos. Ellas aprenden, incluso tienen una serie de mitos como es mi obligación acostarme con mi pareja porque si no vienen represalias luego. Entonces hay que enseñarles que la sexualidad se tiene que vivir de una forma sana, libre, responsable y placentera, y que ellas tengan pareja o no pueden disfrutar porque es su cuerpo. Claro. Y son dueñas de su cuerpo y son ellas las que deciden, ¿no? Exacto. Sinceramente creo que es un tema que había que tocar también de esa manera, y también era importante que lo viéramos en esa laguna que quedaba ahí. Ellas lo comentan, igual que su compañera Beatriz, que no puede estar con nosotras, pero lo dicen, claro, lo veíamos las tres nos dábamos cuenta que esto pasaba. O sea, que si a ustedes les está pasando, no se sientan que son las únicas que digan, esto me pasa a mí y seré que soy rara. No es rara, pasa mucho, si no, no se hubieran encargado ellas de presentar ese póster que era el que presentaban, ¿verdad? Exacto, la verdad que ha sido un trabajo muy interesante, las tres estamos muy contentas, y lo que proponíamos en el póster es que esta intervención no se quede simplemente en una anécdota, que las mujeres que han sufrido maltrato, yo creo que todos los profesionales que trabajamos con ellas, es importante darles esperanza, es importante decirles que del maltrato se sale, que tienen que tener el valor de denunciar y que no se preocupen, que la intervención va a ser completa y van a ser una mujer empoderada. Bueno, pues así de claro nos los cuenta Amalia. Mil gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y Joana, mil gracias también por acompañarnos. Bueno, ya lo saben, para nosotros es una